Eh, no sé si me logran escuchar bien, ¿verdad? ¿Me confirman? Estoy con el audífono, creo que en Sí, su escucho, máximo profe. volumen. Ah, perfecto, perfecto. Ya, Antonio, gracias, campeón. Muchas gracias. Bien, chicos, bueno, darles la bienvenida. La semana pasada desarrollamos una sesión bastante nutrida en términos teóricos. Creo que ustedes aportaron muchísimo también y los felicito. Y hemos hablado justamente de deducción simple y deducción compuesta, que justamente vamos a completar hoy, justamente relacionado a problemas contextualizados. Y déjenme decirles que también vamos a trabajar con la parte que también complementa esta sesión, que es relacionado a deducción simple y compuesta 2. O sea, vamos a trabajar en cierta medida de estos dos capítulos, ¿ya? Habíamos hablado la sesión anterior acerca de lo que era una lógica proposicional y habíamos hablado acerca de los conectivos lógicos, habíamos hablado acerca de la implicancia de cómo una afirmación podía estar sujeta a un valor de verdad, que era establecer si era verdadero o era falso. Entonces, chicos, en este contexto vamos a continuar con la sesión con el ánimo de también poder explicar ahora todo lo relacionado a la deducción lógica. ¿Ya, campeones? Así que pongan por favor su atención en esto, que no es difícil en la medida que ustedes sigan colaborando como lo vienen haciendo. Ya, por mi parte voy a tratar de ser muy cuidadoso con los casos con los ejercicios que he propuesto también aquí para que ustedes lo puedan comprender perfectamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es una deducción lógica? La deducción lógica es un procedimiento por el cual nosotros vamos a obtener y vamos a revelar a través de otra información, perdón, vamos a obtener información a través de otra información, es decir, vamos a establecer conclusiones a partir de premisas. El esquema que está ahí es clarísimo, van a tener ustedes información uno, información 2, hasta información n, y todo eso obviamente se denomina premisas, y luego vamos a tener que concluir. Eso es el proceso de deducción lógica, es un procedimiento lógico con el cual vamos a poder concluir a través de premisas una conclusión, ¿no? Importante, algo que debemos de considerar, que toda información inicial es verdadera, ¿ya? Entonces queda claro que aquí el valor de verdad de cada una de ellas será verdadero, ¿ok? Entonces, de hecho, tenemos una, digamos, información para ustedes, que es justamente la que tenemos ahí en pantalla. Y, por ejemplo, algo que tenemos que considerar es lo relacionado al silogismo hipotético puro, ¿no? ¿Qué es el silogismo hipotético puro? Se le conoce esto a una clase o regla de inferencia con el cual se saca conclusiones. Y el esquema es muy sencillo, es muy básico, ¿ya? Si P, entonces Q, y Q, entonces R, entonces se concluye que P, entonces es R. Ya habíamos visto la semana pasada, les invito, creo que ustedes tienen los videos grabados de las sesiones, o ustedes también han hecho captura de pantalla, que no está mal, ¿no? Para poder, claro que sí, reconocer los conectivos lógicos que habíamos hablado la semana anterior. ¿Ya, campeones? Entonces, hoy vamos a hablar acerca del silogismo hipotético puro. Que el silogismo hipotético puro, les había comentado, tiene este esquema, ¿no? Es una clase o regla de inferencia en la cual su conclusión está basado en este esquema. P entonces Q, si Q entonces R, entonces si P, entonces R. Hay un ejemplo importante. Por ejemplo, acá tenemos dos premisas. La información número uno dice, si estudias, entonces triunfas. Y creo que la semana pasada hicimos esto, ¿no? Si entonces decimos, si estudias, vendría a ser el famoso P, el triunfas sería entonces el Q, y el entonces vendría a ser, chicos, nada más y nada menos que el conectivo lógico, ¿no? El conectivo lógico justamente hace esto, ¿no? Relaciona lo que les estoy comentando a ustedes, ¿no? Ahí está, el conectivo lógico es sí también, así es. Y estudias vendría a ser, ahí está. Muy bien, eso sería la mejor manera de poder explicarles a ustedes. Lo mismo sucedería aquí, ¿no? La información 2 tenemos el conectivo condicional basado en el sí, P, entonces Q. Y eso sería, lo que estoy subrayando, sería la evidencia del conectivo lógico entonces. Y triunfas sería Q y eres feliz sería R. Entonces, si se han dado cuenta,
que el esquema es similar, ¿no? P entonces Q, perdón, si P entonces Q, y si Q entonces R, conclusión P entonces R. Entonces aquí la conclusión sería que si estudias, entonces eres feliz. ¿Ok? Una nota que es importante que lo consideren acá, muchachos, es lo siguiente. Se requiere también conocimientos de la lógica proposicional, por ello recordemos el capítulo anterior. Y es muy importante recordar en el capítulo anterior esto. ¿Ya, campeones? Esto es muy importante. A ver, mis chicos, esto es importante que lo tengan, por favor, si es que tienen la oportunidad de hacer la captura de pantalla, háganla, por favor, a través de esto. ¿Ya? La proposición lógica es todo enunciado que se caracteriza por tener un único valor de verdad, es decir, que puede ser verdadero o puede ser falso, pero no ambos a la vez. ¿Ya? Y esto es clave, muchachos. ¿Por qué? Porque hemos hablado de eso la semana pasada. Entonces queda claro que el valor de verdad no puede ser ambos. ¿Ok? Puede ser verdadero o puede ser falso. Esa es la tabla de verdad de los principales conectores lógicos. Ahí tenemos la conjunción, como la V hacia abajo, ¿no? Tenemos la disyunción inclusiva, como la V del vengador hacia arriba. Tenemos el conector lógico de la condicional, con la flechita hacia un lado. Y la bicondicional, con las flechitas hacia los dos lados. Y la disyunción exclusiva, que es ese triangulito que hemos visto, ¿no? Como parecido a la discriminante, ¿no? Esta tabla de verdad ustedes deben de saber que se hace basado en que tengo dos variables, ¿ok? O dos proposiciones, PQ, y en efecto, la cantidad de combinaciones que voy a encontrar es 2 elevado al número de elementos que tengo, ¿verdad? Entonces sería 2 al cuadrado y sería 4. Y en efecto tenemos ahí justamente las 4 combinaciones. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero y falso, falso. Y en función de estas hemos encontrado esta tablita. Hay que recordarnos, campeones, por favor, no olvidar que la conjunción se vuelve verdadero cuando P y Q son verdaderos. En caso contrario, todo es falso. Y la disyunción inclusiva es falso cuando las dos primeras o cuando las dos variables P y Q, las dos proposiciones son falsas. Caso contrario, todos son verdaderos. La condicional P entonces Q se volvía falso cuando la primera era verdadero y la segunda era falso. En todos los casos contrarios sería verdadero. En la bicondicional, habíamos mencionado la semana pasada, perdón, que va a ser verdadero cuando tanto P y Q sean iguales. Es decir, verdadero, verdadero, falso, falso. Todo caso contrario sería falso. Y disyunción exclusiva, habíamos comentado que era verdadero cuando las dos proposiciones eran distintas, diferentes, ya sea verdad falso o falso verdadero. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces creo que ahí está bastante claro ello, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, en este contexto vamos desarrollando lo relacionado a las proposiciones. Estamos viendo hoy la tabla de verdad de los principales conectores lógicos. Repetimos, conjunción, disyunción inclusiva, condicional, bicondicional, disyunción exclusiva. ¿Ok? Y ahora vamos a continuar con las palabras que más se emplean para cada conector lógico. Esto también es importante, chicos, háganle su captura de pantalla porque este esquema está súper resumido. Es un regalazo para que ustedes puedan tenerlo al momento de poder hacer sus conectivos proposicionales y puedan reconocer las expresiones en lenguaje natural. La gran mayoría de personas no tienen ese cuadro y se les complica reconocer el conectivo lógico desde la expresión en el lenguaje natural. Negación no, negación también se conoce como no es cierto que, como nunca o es falso que. Y conjunción se conoce como y, además, pero, sin embargo, aunque también. Y disyunción inclusiva se conoce como o, salvo que, o si no, excepto que. Condicional. Si P entonces Q, que es la más conocida, pero también se conoce como si, Q. El coma resume el entonces, pues, ¿no? P solo si Q, P por lo tanto Q, ¿ok?
También es P suficiente para Q, ¿ok? ¿Qué más? Sí, solo sí, cuando y solo cuando, ya eso es bicondicional, ¿ok? ¿Y qué más? Ahí estamos hablando ahora también de la bicondicional, como cuando decimos es necesario y suficiente para, y es lo mismo que. Chicos, mucho cuidado, les podría decir que el 90% de la solución de este tipo de problemas que vamos a tener en este tema de hoy es saber reconocer los conectivos lógicos, los conectivos proposicionales a través de la expresión natural en la que ustedes van a verlo en el texto, ¿ya? Disyunción exclusiva, ¿no? Salvo que solo, o bien, o bien, a menos que solamente, ¿ok? Bien, dicho esto, campeones, eso también es una herencia del álgebra proposicional. No asustarse, estas son leyes del álgebra, como ustedes tuvieran los productos notables, son leyes importantísimas, como tenemos aquí de idempotencia, ¿ok? Es claro los conectivos lógicos que se van a presentar. Nuevamente y repito, tenemos la conjunción y la disyunción inclusiva, ¿ok? ¿Correcto? Ahí está la conjunción y la disyunción inclusiva, ¿ya? Ahí está, ¿ok? Y vamos justamente manteniendo leyes, ¿no? P, conjunción P, equivale a decir P. Tengan en cuenta. Así es sencillo. P, disyunción inclusiva. P, equivale a decir P. Conmutativa. P, conjunción Q, equivale a Q, conjunción P. Conmutativa. P, disyunción inclusiva. Q, equivale a Q, disyunción inclusiva P. P bicondicional Q equivale a Q bicondicional P. Asociativa. P conjunción, paréntesis, Q conjunción R equivale por asociatividad a asociar las dos primeras proposiciones. P conjunción Q, entre paréntesis, conjunción R. De la misma manera con la disyunción inclusiva. Tenemos P, disyunción inclusiva, paréntesis, Q, disyunción inclusiva, R, y es equivalente a decir P, disyunción inclusiva Q, y todo esto recién luego de la disyunción inclusiva R. Distributiva de la misma manera, como la proposición ingresa a cada uno de las proposiciones dentro del paréntesis, preservando la jerarquía de la conjunción y de esta manera también de la disyunción inclusiva. ¿Ok? De la noble de negación es muy conocida, ¿no? O involutiva. Negación de P será equivalente a decir P. Del complemento, cuando nosotros tenemos una conjunción de P, conjunción, negación de P, esto es equivalente a decir falso. Y cuando tenemos P, disyunción inclusiva, negación de P, será verdadero. Identidad. Ahí tenemos. Identidad. P, conjunción, verdadero, equivale a decir entonces P. P, conjunción falso, entonces será falso. P, disyunción inclusiva, verdadero, equivale a que sea verdadero. P, disyunción inclusiva, falso, equivale a decir falso. Ahí lo tenemos. ¿Ok? También tenemos las leyes de Morgan, que es muy conocido, perdón, acá dices P, ¿ok? Lo había leído mal, es P, ¿ya? Estamos hablando de las leyes de Morgan. Negación de quién? De P, conjunción Q. Las leyes de Morgan lo que hacen es ingresar la negación a la primera proposición y cambiar el conectivo lógico de conjunción a disyunción inclusiva y negar, por supuesto, Q. De la misma manera, negar P, disyunción inclusiva Q,
y la negación ingresa tanto a P y tanto a Q y cambia el conectivo lógico de disyunción a conjunción. Las leyes de Morgan son muy conocidas. Absorción de la condicional y de la bicondicional. Será lo mismo. Chequen por favor esto, chicos, una captura de pantalla, un control C para que capturen con un print en screen, que es justamente captura de pantalla, para que lo tengan. A ver, 3 segundos nuevamente. 1, 2 y 3. Bien, muchachitos, vamos viendo entonces. Espero que Antonio, Dora, Mali, Wilder, le mando un saludo fraterno hasta acá, muchachos, estén atentos a las leyes del álgebra proposicional. A ver, campeones, llegamos a la necesidad de ver la primera aplicación, ¿ok? La primera aplicación, ¿ya? Bien, esto también lo hemos trabajado y nos va a ayudar muchísimo, ya para terminar de comprender. Dice, Piero le dice a su hermana Camila, es falso que aprobé el examen de matemática. Entonces se concluye que nos piden determinar la conclusión. Ya eso es importante. Justamente hemos estado revisando que el objetivo del tema de hoy, vuelvo y repito, trabajado justamente a través de la deducción lógica, es tener informaciones en calidad de premisas y concluir a través de estas. Entonces, en este caso, chicos, vamos a hacer lo mismo. Pero para eso tenemos que saber ya la representación. La representación, campeones. ¿Ok? Enhorabuena, ¿ya? La representación. ¿Por qué es importante esta representación, campeones? ¿Por qué? Porque obviamente vamos a poder aplicar las leyes lógicas que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Eh, es falso que no aprobé el examen de matemáticas. Entonces, ¿es falso qué? Que tenemos ahí una negación. No aprobé el examen de matemática, está definido el no como un conector, ¿no? Que sería negación. Y aprobé el examen sería la proposición. Entonces, negación de P sería P. ¿Qué concluimos? Que Piero aprobó el examen de matemáticas. Entonces, si tú quieres preocupar a tus papás y todavía estás en el colegio, le dijeras luego de tu examen, tienes que tener en cuenta el carácter de tu papá o de tu mamá. No vaya a ser que a las finales llegue el chanclazo antes de que le digas cuál es la verdadera respuesta. Puede ser que suceda eso, chicos. Entonces, es falso que no aprobé el examen de matemática. Y van a entender lo que me dio fatal en el examen de matemática, ¿no? Tú le vas a decir, no mamá, no papá, estoy aplicando negación de negación. Entonces, ¿qué significa? Que he aprobado el examen de matemática, ¿no? Bien, chicos. Entonces, la clave sería C de casita. Vamos con la pregunta número 2. Y aquí para esto tenemos que recordar, y lo he pegado aquí para que lo veamos, lo que es silogismo hipotético puro, ¿no? ¿Se acuerdan o no? Si P entonces Q, y si Q entonces R, entonces se concluye que si P entonces R. Un estudiante escuchó a su profesor decir, si los alumnos realizan preguntas, entonces aprenderán bastante. Y si los alumnos leen a menudo, entonces realizarán preguntas. Indique la conclusión de los argumentos lógicos. Entonces vamos a colocar ahí estas dos premisas que tenemos, ¿no? O estas premisas que son dos informaciones. Dice, si los alumnos leen a menudo, ahí lo tenemos, entonces ellos realizarán preguntas. Si se han dado cuenta, he comenzado con la segunda información, ¿no? Entonces no hay problema, lo pueden colocar en el orden que ustedes estimen conveniente. ¿Por qué? Porque justamente la proposición, ellos realizarán preguntas, lo vamos a ver luego en la primera, ¿no? Donde dice, si los alumnos realizan preguntas, entonces aprenderán bastante. Y tengo el esquema, ¿no? Si P entonces Q, y si Q entonces R, que se concluye que si los alumnos leen a menudo, entonces aprenderán bastante. Está bien chévere estas preguntas, ¿no? Ahí está su clave correcta, que es la clave de la que dice si los alumnos leen a menudo, entonces aprenderán bastante. ¿Ya, campeones? Queda claro entonces, chicos, que esa sería la respuesta. Está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Vamos con la pregunta 3. Haga su captura de pantalla, chicos. Pregunta número 2.
Perfecto, continuamos, continuamos. A ver, tenemos la pregunta número 3. A ver, ahí tenemos la pregunta número 3. ¿Qué dice? Un joven reflexiona con su amigo recordando lo siguiente. Si tienes gripe, te enfermas. Si te enfermas, no irás a la fiesta. Punto. Fuiste a la fiesta. Entonces, ¿qué se deduce? A ver, justamente aquí nos piden determinar qué se deduce. Entonces tenemos la siguiente información. Si tienes gripe, coma, te enfermas. ¿Ok? ¿Eso qué cosa es? Es una condicional. ¿Ok? Bien. Ahora, luego dice, si te enfermas, coma, no irás a la fiesta. También es una condicional. Pero luego que dice, fuiste a la fiesta. Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos partido, chicos, puntualmente, que cada afirmación es verdadera, ¿verdad? Eso lo hemos dicho claramente, ¿ah? ¿Ok? Entonces, fuiste a la fiesta es verdadero. Entonces, cuando me dice que no irás a la fiesta, eso será todo lo contrario, falso, pues, ¿no? Ahora, no obstante, cada premisa le hemos dicho que, o cada información es verdadera, ¿no? Esta es verdadera y esta es verdadera. Y la pregunta es, cuando dice aquí, no irás a la fiesta, sabiendo que fuiste a la fiesta es verdadero, no irás a la fiesta, ¿qué significa? Que es falso, ¿verdad? Ahora, vamos a revisar. Cuando digamos, el valor de verdad de toda esta proposición compuesta o molecular es verdadero y la segunda proposición es falsa, la primera sin te enfermas, ¿qué será? Por defecto será falsa, ¿no? Porque estamos hablando de esta última opción. Reitero, esta proposición compuesta es verdadero. Entonces, cualquiera de estas dos opciones. Pero no irás a la fiesta es falso, porque fuiste a la fiesta era verdadero, esto será falso. Entonces, solamente me quedo con esta opción. Entonces, ¿qué será la primera proposición? Falso. Te enfermas es falso, te enfermas es falso, eso también se sabe que es falso. Y nuevamente, si es falso, este tendría que ser falso, ¿para qué? Para que sea verdadero. Muy bien, entonces, ¿qué se concluye? ¿Ah? Entonces, lo que se concluye que es falso que tienes gripe. En consecuencia, no tienes gripe. Esa sería la clavecita de manera correcta. Bien, chicos, tómenlo en su captura de pantalla, por favor. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, campeones. Continuamos con el cuarto ejercicio. Tenemos uno más. Cuarto ejercicio. A ver, no sé si alguno de ustedes puede leer. A ver, le voy a hacer la pregunta a quién. Ay, A ay, ver, ay. Dora. Ay, 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 justo estaba hablando quién. A ver, un Dígame, voluntario. profesor. A ver, a ver. Dora, ¿me escuchas? Sí, profesor, aquí estoy. Bien, Dora, Dora. Está bien. Dora, ¿puedes leer el programa número 4, por favor? Claro. A ver, hija, José por favor, lee el programa razonaba número 4. toda la noche de Perdón, la te acabo de siguiente manera. interrumpir. Te acabo de interrumpir. Perdón, perdón. Nuevamente, por favor, Dora. Jorge razonaba toda la noche de la siguiente manera. Aprobaré mi examen si el profesor quiere que apruebe. Sin embargo, no aprobé el examen. Claro, si ustedes no tuvieran teoría aquí en la Academia Mega, estaría confuso, ¿no? Aprobaré el examen si el profesor quiere que apruebe, sin embargo, no aprobé el examen. Y las conclusiones no las podemos hacer si no tenemos reparo de la teoría. ¿Ya? Entonces, muy bien. Perfecto, perfecto. Gracias más bien por el apoyo, Dora, que nos has leído el problema 4. Bien, ¿qué dice? Nos piden determinar qué se deduce. Recuerdan que el reto de lo que hemos estado trabajando es que cada premisa o cada información es verdadera, ¿verdad? Bien, entonces comenzamos. Recuerden que hay una opción, un texto que es lo que estoy revisando aquí. Aprobaré mi examen si el profesor quiere que apruebe.
Sin embargo, no aprobé el examen. Entonces, este sin embargo, entonces tiene que ver mucho con que el profesor quiere que apruebe, ¿no? ¿Ok? Esa es una manera también de transparentar esto, ¿no? Entonces, hay que recordar, si P, Q, esto equivale a decir Q, entonces si P, ¿ya? Entonces, habíamos comentado, chicos, que la proposición compuesta, correcto, o molecular era verdadera siempre. Entonces, te dice aquí, no aprobé el examen. Que no aprobar el examen, ¿qué cosa es? Verdadero, ¿no? Recuerda que cada información era verdadero, el valor de verdad. Entonces, cuando dice, sin embargo, no aprobé el examen, ok, vamos a colocar que no aprobé el examen, es también verdadero. Y como es verdadero, da a entender lo siguiente, ¿no? Lo que yo estoy haciendo, estoy cambiando el orden, ¿no? Aprobaré el examen si el profesor quiere que apruebe. ¿A qué equivale la primera información? A colocarlo al revés, ¿no? Si el profesor quiere que apruebe, coma, que vendría a ser como entonces, aprobaré mi examen. Ambas informaciones son verdaderas. Eso no podemos cambiarlo. Ahora voy a utilizar esta que dice no aprobé el examen como es verdadera. Entonces cuando me dice aprobaré mi examen será falsa. Y la pregunta es, para que mi proposición compuesta sea verdadero y el segundo sea falso, entonces ¿qué tendría que ser el primero? La única manera, si me dicen que esta proposición compuesta es verdadero, estaríamos hablando de estas tres opciones. Y si aprobar el examen es falso, solamente sería este caso de acá abajo. Para que sea verdadero y la segunda proposición sea falso, la primera tiene que ser falso también. Entonces, de esta manera le he colocado aquí F. ¿Ya? Con líneas punteadas. Entonces, en conclusión, la conclusión siempre se va a utilizar, digamos, va a terminar, si hacemos del final hacia adelante, se va a quedar en la primera, en la conclusión más relevante. ¿Ya? Conclusión. Es falso que el profesor quiere que apruebe. Como dice, si el profesor quiere que apruebe. Entonces sería, es falso que el profesor quiere que apruebe. ¿Ya? Y eso es falso. Recuerda que sí. ¿Ya? El profesor quiere que apruebe. Ya habíamos dicho que era falso. Entonces, vamos a colocar ahí. ¿Ok? Dice, es falso que el profesor quiere que apruebe. ¿Ya? Perfecto. Entonces la clave sería la clave C de casa. Aplicación o problema 4. Haga su captura de pantalla, por favor, campeones. A ver, esperen. Ya, ahora sí. Uno, 2 y 3. Siguiente. Pregunta 5. Mira qué interesante. ¿Ya? Ahora sí, vamos a utilizar una disyunción exclusiva. ¿Ya? No olvidar eso. No olvidar eso. ¿Ya? La disyunción exclusiva, recuerda que se reconoce como P, triangulito. Bien, las siguientes proposiciones son verdaderas. Juan estudia RM o estudia RB, pero no ambos. Si Juan estudia RM, entonces estudia RB. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas? ¿Ok? Miren, que ustedes tienen literal ahí dos informaciones. ¿Ok? Juan estudia RM o estudia RB, pero no ambos. ¿Ese qué tipo de caso es? Lo sabemos cuando tenemos el caso de o, coma, pero no ambos. Es el caso de una disyunción exclusiva. Entonces, sabemos que ahí tenemos esta opción, ¿no? Que toda proposición compuesta es verdadera. Entonces, si es verdadera, tenemos dos opciones, que sea verdadero o falso o falso verdadero. Por eso que se hacen dos casitos. ¿Ok? Siempre se considera que toda información inicial es verdadera. Bien. Segunda, si Juan estudia RM, entonces estudia RB. Si estudia RM,
entonces estudia RM. Esto se habla del mismo Juan. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí tenemos que saber, chicos, que si también esta proposición, esta segunda información es verdadero, tú tienes dos opciones, ¿no? Que sea verdadero o falso o falso o verdadero. Ahí está. Con ello vamos a trabajar también el caso número 2. El caso número 2. El caso número 2 dice así. Estudia RM, disyunción exclusiva estudia RV, también podría ser al revés, ¿no? ¿Correcto? Para que sea verdadero, no solamente podrías colocar tu verdadero o falso, sino falso o verdadero. Y como pueden observar ahí, encontramos en esta segunda opción una condicional, ¿no? Estudia RM, entonces estudia RU. Bien, y si es verdadera, tienes en la condicional dos opciones, ¿no? Que sea, como le he colocado, cuando la condicional varía o cambia. La condicional que te dice Q si P, ¿verdad? P, por lo tanto Q. Entonces esta condicional lo vamos a eliminar aquí. Ahí estamos. Entonces nos pide determinar qué se deduce. Se tiene la siguiente información. Aprobaré mi examen si el profesor quiere que apruebe. Y esto también lo hemos trabajado anteriormente, ¿no? Esto lo hemos trabajado anteriormente. ¿Ya? Que dice entonces, si P, coma Q, esto equivale a decir Q, coma, si P. Muy bien, entonces, recuerden que normalmente mi expresión aquí dice, aprobaré mi examen, coma, si el profesor quiere que apruebe. Eso, si bien es cierto, es el uso de un conector lógico, que es el condicional. Aprobaré mi examen, coma, si el profesor quiere que apruebe, está en desorden, ¿no? Entonces está coma, perdón, Q, coma, P. Así está. Muy bien, chicos, entonces la conclusión, como ustedes lo pueden observar ahí, ¿qué te dice? Es falso que el profesor quiere que apruebe. Profesor, una pregunta. Sí. Yo en algunos casos he visto en algunos libros que se utiliza el replicador en esos casos. Ah, también. Eso no está mal, eso también está bien, es un método también que se puede trabajar. Sin embargo, como estamos trabajando leyes lógicas, aquí nos es mucho mejor o más acorde pasar de manejar este esquema, el Q, si P, y convertirlo al P entonces Q, que es justamente la forma original en la cual se establece esta proposición molecular o compuesta. De manera entonces que, vuelvo a repetir, si el profesor quiere que apruebe, entonces aprobaré mi examen, se coloca como verdadera, y sabemos que dice no aprobé el examen y que también no aprobé el examen es verdadero, cuando hable yo de aprobar el examen es falso, ahora me pregunto, ¿qué valor de verdad con falso me da verdadero en una proposición, perdón, en una condicional? Sería de esta manera, ¿no? Ahí tendríamos que justamente colocar ahí. ¿Qué hace que sea verdadera? Ahí está verdadera. Pero si la segunda probablemente es falsa, entonces la primera tendría que ser falsa, ¿no? Ahí está, por eso es falso. Entonces, conclusión, es falso que el profesor quiere que apruebe. Bien, entonces se deduce que el profesor no quiere que apruebe. Sería la clave C de casa. Bien, chicos, vamos entonces a también completar esta parte, justamente la que tenemos aquí. Hoy también vamos a aportar, vamos a desarrollar, como sitio 5 ejercicios ahí, 5 problemas. Aquí vamos a encontrar más ejercicios y también un poquito más de teoría acerca de la deducción simple y deducción compuesta, parte 2.
¿Ya? Ya habíamos hablado de lógica de clases. Hoy vamos a abordar un poquito las nociones previas y también las proposiciones categóricas y por supuesto el silogismo categórico. Bien, aquí tenemos, miren cómo hemos atmosferizado algunos ejercicios para que también te recuerdes de la Academia Mega. Lógica de clase, ¿no? ¿Qué es la lógica de clases? Analiza la estructura interna de cada proposición, es decir, la relación existente entre las clases que hay en una proposición categórica. Eso es la lógica de clases. Analiza la estructura interna de cada proposición. ¿Ok? ¿Qué es clase? Agrupación o colección de elementos objetos concretos o abstractos que tienen propiedades comunes. Ejemplo, por ejemplo, ahí tenemos la clase de estudiantes de Mega, ¿no? De la Academia Mega, la clase de los poetas, la clase de los responsables, la clase de las personas organizadas. ¿Ok? Para esto hay que entender que las clases son agrupaciones o colecciones de elementos objetos concretos o abstractos. ¿No? Bien. Observación. Veamos que acá viene lo bueno. Tú eres muy bueno dibujando, pintando, ¿no? Haciendo uso de cualquier información que vamos a tener ahora, ya lo vamos a poder desarrollar. ¿Ok? Ahí está, miren chicos. Tenemos un conjunto que vendría a ser una proposición A y colocamos un X en su interior. ¿Esto qué significa? Región donde existe el elemento, donde existe al menos algún elemento. ¿Ya? Y cuando tenemos en ese caso el conjunto A o la proposición con unas líneas ahí que dice región donde no hay elementos. ¿Ya? Es decir, vacío. Y tenemos también en la tercera imagen de abajo, dice región de donde no se puede asegurar existencia de algún elemento. Ya, eso es indeterminado, ¿no? Eso también es bueno que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Cuál es la diferencia? Probablemente sea una X, pero es más que eso. ¿Ya? Ahí tenemos el esquema de A y su complemento, ¿no? Y esa U que aparece ahí al lado de ese rectángulo, ¿qué es? Ese, eh, el U que tenemos ahí, ¿a qué representa? No me a decir que es un Ministerio de Deportes, ¿ah? ¿Qué significa el A con esa rayita encima? A ver, sería nada más y nada menos que el complemento, pues, chicos, ¿ya? Entonces, A, unión, A complemento, ¿qué me da? ¿De dónde vendría la U? A ver, chicos, por ahí me pueden comentar. Del ¿Qué conjunto, profesor. Claro, A es un conjunto, pero A es el complemento de la clase A. ¿Ya? Cuando tengo A, una raíz encima es el complemento. ¿Ya? Ahí dice, donde no hay elementos de A, complemento de la clase A. Bien, y esa U es el universo. ¿Ya? Si yo a todo conjunto le preguntara qué es lo que no tiene, si te hace falta, me va a dar un A de esa manera, ¿no? Y yo sé que ambos confirman que el conjunto con su complemento es el universo. ¿Ya? Perfecto. Continuamos entonces. A ver. Vamos a la parte de proposición categórica, que hemos avanzado, lógica de clases, que es una clase. Vamos ahora a la proposición categórica. Proposición categórica, ¿ya? Es un enunciado que afirma o niega una relación de inclusión, exclusión total o parcial entre las clases, sujeto y predicado. Vamos a leer las proposiciones categóricas. A ver, voy a pedirle ahora, creo que sí está disponible nuestro querido amigo Antonio. A ver, Antonio y Mali, ¿me escuchan? Yo sí, profesor. Perfecto. Antonio, ¿verdad? Sí, profesor. Ya, Antonio, lee por favor las proposiciones categóricas que dicen el ejemplo. Proposición categórica.
Es un enunciado. Ah, no, ya. Todo alumno es responsable. Algunos políticos son deshonestos. Ningún científico es conformista. Algunos hombres no son justos. Ya, perfecto, perfecto. Entonces, como ustedes se habrán dado cuenta, a partir de ahí voy a hacer una observación. Una proposición categórica contiene un cuantificador, sujeto, verbo y predicado. Muchos se confunden y piensan que todos es un conectivo lógico, pero realmente es un cuantificador, ¿ok? Es un cuantificador. Y el cuantificador me da un valor, ¿no? Nominal, en este caso dice todos, que me referencia a todos los referentes de una población, ¿no? Entonces dice todos, que son este cuantificador, los estudiantes de Mega son responsables. Todos los estudiantes de Mega son responsables. Los estudiantes de Mega se han escrito como, digamos, ahí está, todos los estudiantes de Mega. Lo hemos subrayado porque entró justamente el verbo son, que viene del verbo ser, responsables. Entonces, todos los estudiantes de Mega se van a colocar como sujeto y responsables como predicado. Ya, y el verbo son viene del verbo ser, ¿no? Ahí está, es el caso de estudio, ¿no? Bien, perfecto. Entonces, todos los estudiantes de Mega son responsables. Correcto. Tipos de proposiciones categóricas. Esto es vital. Esto es vital, 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 vital. Vamos. A ver, existen 4 formas típicas de proposiciones categóricas. Ahí está. Comenzamos entonces, chicos. ¿Qué decimos? Que todo S es P. A este tipo de proposición categórica se le llama universal afirmativa. Todo S es P. Vamos a ponerlo en un caso aplicativo. Todo varón es atento. Todo varón es atento. Todo varón es atento. Muy bien. Algún S es P como particular afirmativa. Algún peruano es cantante. Algún peruano es cantante. Eso sería particular afirmativa. Algún peruano es cantante. Nuevamente, tenemos los dos conjuntos y al referir a algún peruano es cantante, tendrá que tomar este X que está aquí. Luego tenemos justamente estos tipos de proposiciones categóricas, ¿no? Ningún S es P. Y a diferencia del anterior, que era universal afirmativa, el número 2, que es particular afirmativa, tenemos el caso 3, que es universal negativa. Ningún futbolista es lento, dice. Ningún futbolista es lento, entonces ningún lento es futbolista. ¿Ya? Bien, y seguimos con particular negativa. Algún S no es P. Algún político no es honesto y para eso se han dado cuenta dónde se ha colocado X, ¿no? X es la notación particular para representar conjuntos o proposiciones categóricas. Cuando dice algún político no es honesto, queda claro que X no puede estar en cualquier lugar, ¿no? Es la parte de los políticos que no se influye por ser honesto, ¿no? Conclusión, que algún político que no es honesto, entonces algún político es no honesto. ¿Ya? Ahí están haciendo la recreación, ¿no? Bien, chicos, vamos a trabajar ahora con las negaciones lógicas. ¿Ya? Negaciones lógicas. Deme 30 segundos, por favor. Voy a
prender acá una lámpara, ¿ya? Un segundo. Ya chicos, ya estoy de vuelta nuevamente. Con esta información entonces vamos a trabajar las negaciones lógicas, ¿ya? Y veamos cómo pasamos de este cuantificador todos a algunos. La negación lógica es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque de todas maneras ustedes saben una representación, ¿no? Una representación es importante, es muy importante. Cómo trabajarlo, cómo pintar, cómo graficar. Cuando me dicen que ningún S es P, entonces también es importante ver el caso, ¿no? Ningún futbolista es lento, por ejemplo, ¿no? Ningún futbolista lento equivale a ningún lento es futbolista. Y eso es algo que también ustedes pueden ir graficando también de acuerdo a sus esquemas que vamos a tener a continuación, ¿ya? ¿Bien? Bien. Estas partes que se pintan en medio y acá al lado es la parte que está en vacío, ¿ok? Es la parte que no tiene ningún elemento. Porque cuando me dicen que todo varón es atento, significa entonces que todo varón es atento, significa que todo lo que es varón debería estar dentro del conjunto atento, ¿no? Entonces, por eso no hay nadie aquí, esto va vacío. Y lo entendemos cuando me dicen ningún futbolista es lento. Ningún futbolista es lento. ¿Eso qué significa? Que no hay intersección, pues, ¿no? Por eso está vacío aquí. Vacío. Ningún futbolista es lento. Entonces quiere decir que no hay algo en común. Y cuando me den cuenta, chicos, de todo o ningún, que sean universales afirmativas y universal negativa de manera respectiva, cuando hablamos acerca de particular afirmativa o particular negativa, hacemos uso del uso de una variable en la posición que corresponda, ¿no? Algún peruano es cantante, en medio, algún, ese X es algún peruano es cantante. Y si me dicen algún político no es honesto, también hay una manera de colocarlo. Algún político X no es honesto, ¿ok? No se considera que tiene ninguna relación con honesto. Muy bien, vamos entonces ahora a las negaciones lógicas. A ver chicos, ¿qué tenemos aquí? Revisemos un poquito más. Tenemos, por ejemplo, aquí, chicos, todos los ingenieros son creativos. Como lo hemos trabajado, se dice que todos los ingenieros son creativos. Esta parte que he pintado es una parte que va vacío, ¿no? No va nada, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la negación? ¿Cuál sería la negación? La negación de todos es algunos, ¿no? Ya hemos comentado eso, ¿no? La negación de todos es algunos, ¿no? No de todos es ninguno. Muchos alumnos también que no conocen la teoría dicen la negación de todos. Ninguno. No, es algunos. Te dicen que algunos ingenieros no son creativos. ¿Ok? Esa sería entonces la conclusión. Algunos ingenieros no son creativos, dice aquí. ¿Ok? Y es por eso que justamente a raíz de este esquema vamos a poder nosotros trabajar. Mira, ya hemos colocado el primer esquema
Y cuando me dicen que algunos ingenieros no son creativos, es justamente va en esa parte, ¿no? Algunos ingenieros no son creativos, va afuera. Ahora veamos, dice, ningún estudiante es irresponsable. Estamos aquí. Dice, ningún estudiante es irresponsable. Entonces tenemos estudiantes y tenemos irresponsable y en medio está vacío, no hay nada. No hay intersección. La negación, ¿cuál sería? De ningún es algún. De todos es algunos. Lo grabate bien, ¿ya? ¿Me sigue, verdad? Entonces, la negación, ¿cuál sería? Que algún estudiante es irresponsable. Entonces, ahí sí tendríamos que justamente graficar, ¿no? Algún estudiante es irresponsable. Bien, bien, chicos. Esa es la negación lógica. Vamos a continuar también con estos demás. Dice, algunos animales son carnívoros. Pues obvio, ¿no? Algunos, como lo tenemos claro aquí, algunos, ¿eh? Algunos. Muy bien. Vamos a ver si es particular afirmativa o particular negativa. Algunos animales son creativos. Están los animales y tenemos los carnívoros. Entonces dice que algunos animales son carnívoros. El X significa justamente a esos algunos que son animales y carnívoros. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, chicos, algunos animales son carnívoros, ya está bien dibujado. La negación de algunos, ya saben que es ningún. Y de algunos, también vamos a justamente trabajar con este esquema, ¿no? Algunos animales son carnívoros, la negación sería ningún animal es carnívoro. Entonces la negación sería, acá tenemos animales, tenemos carnívoros, y entonces ningún animal es carnívoro. Significa entonces que la negación sería que no haya nada ahí, ¿no? Ahí está. Entonces prácticamente son conjuntos excluyentes, ¿no? Algunos poetas no son románticos. Poetas y románticos por un lado, ¿no? Ahí está. Poetas y no son románticos. Entonces, si algunos poetas no son románticos, justamente queda la X a un lado. Ahí queda a un lado. ¿Ok? Se le coloca ahí X. Y la negación sería todos los poetas son románticos. ¿Ok? Todos los poetas son románticos. Todos los poetas son románticos. Entonces significa que esta parte estaría vacía. No habría nada aquí. Lo que se pinta es el vacío. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a desarrollar los ejercicios. Ahí tenemos el ejercicio, el problema número 1. A ver, ¿qué te dice? Hay la negación de algunos senadores son irracionales. Ahí tenemos A, B, C y D como clave. A ver, chicos, vamos a validar esto para ver cómo hemos podido desarrollar también nosotros nuestro criterio. Ahí lo tenemos. Todos los senadores son irracionales. A ver, a ver. Uy, bravo, 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 Antonio. Antonio es un crack, ¿ah? Ya está respondiendo ya. Qué bueno. A ver, ¿qué te dice? Algunos senadores son irracionales. Si yo quiero hallar la negación de algunos, ya sabemos cómo lo convertimos, ¿no? Para ello, entonces, vamos a trabajar, a ver aquí. ¿Ya? Nos piden la negación de la proposición. Algunos senadores son irracionales. Entonces, graficando, si me dicen que algunos senadores son irracionales, ¿eso qué significaría? Que hay algo, ¿no? Entre los senadores y los irracionales. Y la negación sería, obviamente, lo que está prácticamente en medio. Sería todo lo contrario, negar lo que está ahí en medio,
negar esto, ¿no? Y si yo niego todo ello, lo que me coincide, o lo que coincide sería ningún senador es irracional, ¿no? Ningún senador es irracional. Entonces, esa sería la clave correcta, ¿ya? La clave C de casa, C de casa. ¿Lo vieron, no? ¿Vieron cómo se grafica? ¿Vieron cuál es la negación? Que sería justamente la misma parte sombreada. Recordar que esto lo hemos visto en estos ejercicios, ¿ah? ¿Ok? Hablando de la negación. Negar es prácticamente bloquear o eliminar con esta, de la manera gráfica, y lo contrario sería justamente la negación, sería eliminar el lugar donde está el X, ¿no? Quitar esa porción. Bueno, entonces la clavecita es la clave C de casa, muchachitos. Muy bien, entonces es importante esto, tener en cuenta algunos cuantificadores equivalentes, ¿no? Ojo, ojo, ojo. Todo hombre es sociable. Esos serían equivalencias, ¿no? ¿Cuál sería una equivalencia, campeones? La que dice que todo hombre es sociable, serían los hombres son sociables, cada hombre es sociable, cualquier hombre es sociable. Miren ustedes. B, ningún universitario es escolar. Ningún universitario es escolar. No existe universitario que sea escolar. Nunca un universitario es escolar. No hay universitario que sea escolar. Ahí está, pero más claro aún, muy claro los cuantificadores equivalentes. Algunos jueces son justos. Esto, ¿cómo lo tengo en cuenta según los cuantificadores equivalentes? Varios, muchos, pocos, existe. ¿Cuál, cuál? A ver, varios, muchos, pocos, existe por lo menos uno. Hay, la mayoría, casi todos. Bien. Para ello, chicos, vamos a leer la siguiente parte que habla de la inferencia. ¿Ya? Habla de la inferencia. Le voy a pedir a ver también a alguien, a ver. Wilder, no sé si estás escuchándonos. Sí, sí. Wilder, dale una leída, por favor, a esta parte de la PPT, donde dice inferencia, campeón. Es una estructura de proposiciones conformada por una o más premisas y una conclusión. ¿Sigo? Perfecto. Sigue, sigue, sigue con la observación. Ah, ya. Ejemplo. Toda persona nacida en Lima es peruano. Todo peruano es trabajador. Jorge nació en Lima. Jorge es trabajador. Observación. La estructura de proposiciones conformada solo por dos premisas y una conclusión se denomina silogismo categórico. Perfecto. Entonces queda claro, chicos, que la estructura de proposiciones conformada solo por dos premisas y una conclusión se denomina silogismo categórico. Esto lo hemos trabajado un poquito más atrás, ¿ya? Esto lo hemos trabajado un poquito más atrás. Por eso lo vamos a trabajar de esta manera. Silogismo categórico lo teníamos aquí. Silogismo hipotético puro, que también lo hemos trabajado. Y también hemos tenido ley de la doble negación. Y aquí es donde justamente quiero que ustedes vuelvan a reafirmar todo el aprendizaje que estamos teniendo ahora. ¿Ya, chicos? Bien. Entonces, conclusión, que es un silogismo categórico, que es lo que estoy trabajando aquí. Un silogismo categórico es a través de una estructura de proposiciones conformada solo por dos premisas y una conclusión. Eso se llama silogismo. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces tenemos aquí ejemplo de silogismo categórico. Algunos abogados son honestos, todos los honestos son triunfadores. Conclusión, entonces eso es un silogismo categórico. Para obtener la conclusión seguiremos los siguientes pasos. 1. Reconocemos de las premisas las clases que intervienen. Las clases son los conjuntos, ¿no? Las clases son los conjuntos.
Muy bien, entonces, por ejemplo, algunos abogados son honestos, todos los honestos son triunfadores. La conclusión es seguir estos pasos. ¿Cuáles son las clases? Que hemos dicho, las clases son los conjuntos, ¿no? Algunos abogados son honestos. Ahí tenemos una clase, los honestos. Y los abogados también. ¿Qué otra clase tenemos? Todos los honestos son triunfadores. Ahí tenemos otra clase. ¿Qué tenemos? Los triunfadores. En conclusión, chicos, tenemos que graficar de esta manera, que sería el paso número 2. Graficamos cada clase y se sugiere que la clase que se repite se ubique en la parte inferior. ¿Ok? Bien, bien, bien. ¿Cuál es la que se repite? Honesto, ¿no? Pues está pintada de color celeste. Y las que no se repiten, ya que son mencionados solamente una vez, tenemos como algunos abogados son triunfadores. ¿Ya? Eso también quiero que tomen en cuenta. Entonces, si hemos dibujado ello, vamos entonces al paso 3. Miren, estamos siguiendo paso a paso. Paso 3. Se grafica cada premisa comenzando por la proposición universal. Vamos a graficar cada premisa. Algunos comenzando por la proposición universal. ¿Cuál es la proposición universal, chicos? Todos. ¿Ok? Lo habíamos dejado aquí. A ver. Así es, proposición universal. ¿Cuáles son? Todo y ninguno. Todo y ninguno. Bien. Seguimos. Estamos aquí. Entonces vamos a comenzar por la proposición universal de todos. Todos los honestos son triunfadores. Si dice que todos los honestos son triunfadores, no puede haber nadie fuera de triunfadores, ya que todos los honestos son triunfadores. Entonces está tachadísimo, no existe, eso es un vacío, no hay nadie. Se tacha porque no va a haber ningún elemento ahí. Siguiente, algunos abogados son honestos. Que te menciona que algunos abogados son honestos. ¿Eso qué significa? Que hay existencia de una intersección. ¿Ok? Y también se cumple, ¿no? Según lo que yo estoy viendo ahí, ¿no? Bien, paso 4. Finalmente se obtiene la conclusión teniendo en cuenta que la clase que se repite no debe aparecer en la conclusión. Eso también es importante. La clase que hemos hablado de honestos no está en las respuestas. Entonces, ¿cuál sería la conclusión? Se concluye que algunos abogados son triunfadores, ¿no? Y es justamente lo que he colocado, ¿no? Algunos abogados son honestos. Acá están los abogados, están los honestos, y el X justamente es perfecto ahí. Entre abogados y honestos, ahí va. ¿Ok? Este es el conjunto de abogados y un conjunto de honestos. Entonces quiere decir que este es el lugar exacto. Solamente miremos esto, ¿ya? Muy bien, entonces en este caso, chicos, mi conclusión estaría basada en estas dos clases, los abogados y los triunfadores. ¿Ok? ¿Cómo es que he comenzado a colocar la primera X? Esta X lo he colocado cuando me dice que algunos abogados son honestos. Por eso lo he colocado aquí. Y este pintado que está aquí lo hemos trabajado con la proposición universal. Entonces, estos sí han sido utilizados. ¿Ok? Entonces, la conclusión se pone en función de este X, que indica que algunos abogados son triunfadores. Ahí está la pregunta 2, que te dice, determine la conclusión de las premisas dadas. Determine la conclusión de las premisas dadas. Algunos estudiantes son puntuales, ningún puntual es responsable. ¿Qué hemos quedado? A ver, chicos, alguien que me escriba por qué hemos pintado la palabra puntual. Mejor dicho, la clase que dice puntual. A ver, alguien que esté atento ahorita, alguien que esté checando este video o esta clase y diga, a ver, a la cuenta regresiva, yo, ¿por qué se ha pintado de color Es celeste la esta clase? preposición que se está repitiendo. Claro, Es la correcto, correcto. proposición que se está repitiendo. Muy bien, Wilder, es la respuesta correcta. Entonces quiere decir, chicos, que esa va abajo. Y los estudiantes
y los responsables, las que no se repiten, van arriba. Ahora, algunos estudiantes son puntuales y ningún puntual es responsable. Recuerden que deben comenzar con, lo habíamos mencionado aquí, con la proposición universal. Entonces, la proposición universal es esta, ningún. Sería proposición, ningún, ¿no? Bien, entonces ahí tenemos, ningún puntual es responsable. ¿Y qué significa eso? Ningún puntual es responsable. ¿Eso qué significa? Que eso tenemos que colocar ahí el X, ¿no? O pintado. ¿Quién cree? Pintado, por supuesto. Se pinta en las proposiciones universales. ¿Ya? Y se coloca X en las proposiciones, como lo hemos mencionado aquí. Ahí debe estar claro para que no haya dudas. Más arribita creo que está, por si no lo tomaron en cuenta. Aquí. Aquí se pintan las universales afirmativas, ya sean afirmativa y negativa, se pinta el lado que no hay elementos. Y en cambio, en la particular afirmativa o la particular negativa, siempre se colocaba X. ¿Ok? Entonces ya creo que está claro cuál va a ser el procedimiento aquí en esta preguntita, ¿no? Porque en esta preguntita comienzo con ningún. Y ningún, al ser una proposición puntual, donde dice ningún puntual es responsable, como es ningún, un cuantificador universal, entonces tiene que pintar. Ningún puntual es responsable. Ningún puntual es responsable. ¿Qué significa? Que entre puntual y responsable, mira, entre el círculo celeste y el rojo, no tiene que haber nada en medio de los dos. Por eso se pinta como no hubiera nada. Y ahora voy a trabajar con algunos estudiantes son puntuales. Si me dicen que algunos estudiantes son puntuales y ya no va nada aquí, porque lo acabo de tachar, ¿esto qué significa? Que no existió, no va nada, no hay ningún elemento. Entonces me dicen algunos estudiantes son puntuales, algunos estudiantes son puntuales, el X estaría aquí. ¿Por qué no va X en medio? Porque X no tiene que ver nada aquí, no tiene que ver nada aquí, no tiene nada aquí ni aquí. Muy bien, entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que algunos estudiantes no son responsables, por supuesto, como puedes observar, siempre basado en dónde se encuentra X. Algunos estudiantes no son responsables. Esa sería la respuesta número 2. Vamos, que todavía hay tiempo. Problema número 3. Ya hemos hecho 5 al inicio, más estos 3 van 8. Vamos a tener un par de problemitas más. Problema número 3, que dice, determine la negación de la conclusión de las premisas dadas. Mira, mucho cuidado. ¿Has entendido, verdad? Te dice determine la negación de la conclusión de las premisas dadas. Te va a dar dos premisas, que seguro tú ahí vas a poder graficarlas. Y luego encontrar la conclusión, y luego encontrar la conclusión, ¿qué vas a hacer? Vas a desarrollar la negación de esta misma. ¿Ok? Bien. Entonces, si me pide determinar la negación de la conclusión de las premisas dadas, cualquier y nunca, ahí sí tenemos claro quién es quién, ¿verdad? Nos pide la negación de la conclusión. Toda persona es honesta y ningún honesto es corrupto. ¿Ok? Cuando me dicen cualquier persona es honesta, cualquier lo puedo reemplazar como todo. Cualquier persona es honesta. ¿Qué significa? Que toda persona es honesta. El cualquier es un cuantificador universal. Nunca es un cuantificador. ¿Qué cuantificador es? Lo habíamos visto nuevamente arriba. A ver, por si fuera poco. Ahí está. Ustedes lo pueden checar. Si han tomado foto, revísenlo porque permanentemente esto está acá. Son particulares afirmativas. ¿Ok? Bien. Entonces, seguimos, muchachitos. Seguimos. Entonces, nunca lo vas a reemplazar como ninguno. ¿Ya? Ninguno. Honesto es corrupto. Ningún honesto es corrupto. Entonces, ahí tienes dos cuantificadores universales, tanto en cualquier como todo y nunca como ninguno. Son cuantificadores universales. Y recuerda que en ambos, ¿qué tiene que hacer? Pintar. ¿Para qué? Para desaparecer esas zonas. Entonces comenzamos. Tenemos, recuerda, entre persona es honesta y ningún honesto es corrupto. Los honestos van abajo porque son la clase que se repite.
Y los honestos no forman parte de la conclusión, también te han comentado. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, para poder, digamos, revisar esto, y ahora me piden la negación de la conclusión. La negación de la conclusión. Bien. Entonces queda claro que honestos no participan. Me voy a centrar solamente en personas y corruptos. Personas y corruptos. Bien. Entonces, ¿qué significa ahí, chicos? Si yo tengo el espacio vacío entre personas y corruptos, la conclusión es que exista algunos, por lo menos ahí, ¿no? Por eso veo entre las alternativas una respuesta que siempre en este capítulo voy a tener que mirar las claves. Algunas personas son corruptas, es lo que me han dicho. ¿Ya? Pero mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado. ¿Y esto qué cosa es? Es la negación. ¿Lo ve? Yo he convertido, me he olvidado de honesto porque recuerda que en una determinación de la negación de la conclusión, lo que tengo que hacer es que en la conclusión no debe aparecer la clase que se repite. Entonces, chao honestos, y solamente me quedo con los dos de arriba. Y si yo reviso que en medio no hay intersección, la conclusión, que sería la negación de esta, sería colocarle una X ahí. Entonces la respuesta correcta sería B de bueno. ¿Ya? Bien, chicos, terminamos con el ejercicio 4 de esta segunda parte. Ya hicimos unos 6, 5 adelante. ¿Ya? Es el elemento que hace posible el elemento existencial y garantiza que ninguna clase sea vacía. Hay en la conclusión de las siguientes premisas. Todo ingeniero es responsable, todos los ingenieros tienen éxito. ¿Ya? Ese es el elemento existencial, es el conjunto que hace posible y garantiza que ninguna clase sea vacía. Muy bien, recuerden que los ingenieros se repetían, ¿verdad? Y como era una clase que se repetía, no se colocaba. Entonces vamos a graficarlo. Todo ingeniero es responsable. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que si dice que todo ingeniero es responsable, significa que no quedan ingenieros sueltos, todos están en responsable. Ahí está. Y el otro que dice todos los ingenieros tienen éxito, entre ingenieros y éxito también tendríamos que tachar todo ahí, ¿no? Lo que no hay en común. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a trabajar ahí. ¿Cuál sería la conclusión? Evidentemente, ese X es algunos, ¿no? Algunos. Algunos responsables no tienen éxito. Algunos responsables no tienen éxito o tienen éxito. Tienen éxito, ¿no? Claro. ¿Te das cuenta cómo leemos esto? Sería algunos responsables tienen éxito. Están dentro de la zona de los que tienen éxito. Y eso sería en todo caso, chicos, la conclusión. ¿Ya? Muy bien, 8:32 de la tarde. Los dejo, chicos, para que ustedes puedan seguir con sus clases también. Y les agradezco por la atención prestada como siempre.